La canción es el único cuplé que hizo Quiroga. Él hacía canción española. El único cuplé que hizo para Raquel Meyer fue Las tardes de luz. O sea que es una cosa muy rica, muy linda. Y muchas gracias. Bueno, pues cuando esté la música... Se la va a hacer, ¿sabes? Música. Todas las tardes a merendar al Hotel Ritz y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor, ay no, por Dios, no me baile usted así, ay por favor, que me siento morir, tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar, ay suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. Aunque 100 años llegara a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. Las mamás cotorreando toman el té sin advertir. En el salón al bailar las parejas se hablan de amor con otro frenesí. A las 3 o 4 danzas suele crecer nuestra ilusión. Y las niñas a coro decimos, rebosantes de satisfacción. Ay, yo no sé lo que pasa por mí, pero ya ves que me siento feliz, siga apretando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor, aunque 100 años llegara a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. Bueno, primero quiero decir que esta canción fue con la que debuté yo hace muchos años en un concurso de transformismo y era con esta canción. Y aparte de eso fue mi carrera de transformista en ese momento con esa canción. Así que te lo agradezco muchísimo, quiero decirte que eres un icono en nuestro mundo, que la pena es que no tengas muchos más discos para que los pudiéramos hacer y seguir recordándote porque es adorable en el mundo de a nivel de eres conocidísima, maravillosa y cortísima. Lo digo de corazón. Pues muy bien. Gracias, Ricardo. Bueno, ¿está prestándote? Sí, muy bien, estupendamente, muy bien, magnífico. ¿Tenemos el gaitero?
¿Tenemos el gaitero? ¿Sí? ¿Está preparado el gaitero? ¿Pelayo? No te veo, Fiu. Bueno, cuando quieras. Bueno, no puede haber un homenaje a una asturiana sin una gaita. El gaitero Pelayo Cuadra, el gaitero oficial del Festival de Cine, te va a ofrecer en tu homenaje una pieza de gaita para ti. Mira. Bueno, quiero darle la enhorabuena a esta gran asturiana que llegué de Celis. Falóme mucho de ti un collazo mío, que es José Luis Cano, que está ahí al fondo. Después te saludará. Allí al lado de Alfonso Suárez, el Almodóvar asturiano, como yo digo, ¿no? O el Amenábar asturiano. Y nada, están allí los dos allí al lado sentados. Ahí. Después falamos, ¿eh? Después te saludo a José Luis Cano y a Alfonso. Nada, darte la enhorabuena. Enhorabuena a Xavi, a la organización del festival, a la quinta edición del Festival de Cine Asturiano, que puxéis mucho por el cine asturiano, la Film Commission, y que se faigan rodaxes en Asturias y con actores de casa. Venga, Lilian, un besito. Venga. Y seguimos. Queda poco ya. Pero a ver, Lilian Harvey, no te sientes encima de Lilian Harvey, que te vas a jugar a Lilian Harvey. Bueno.